quiero que mi cajón sea de azul y blanco al igual que mi corazón. Y si ese día nos toca gritar un gol, me verán allá en el cielo gritando junto a Bailón, abrazando a mis iguales del local, entonando las canciones del inicio hasta el final, sobrevolando el Alejandro Villanueva, con el Cholo Castillo chequeando promesas nuevas. Cuando yo muera yo quiero que mi cajón sea de azul y blanco y que pongan esta canción. Y si ese día nos toca gritar un gol, me verán con los potrillos y con Marcos Calderón, celebrando con Guatero y Arce. No hay manera que me canse, al igual que los ángeles del comando, hasta que después estoy muerto te seguiré. Cuando yo me muera, yo quiero que mi cajón sea azul y blanco, como mi corazón. Yo soy del comando y te sigo a todos lados, en las buenas y en las malas, siempre descontrolado. Vamos que esta tarde tienes que ganar, que el pueblo de Alianza te vino a alentar, porque es la fiesta, eres carnaval. Vamos Alianza, vamos a campeonar. ¡Vamos arriba! Vamos que esta tarde tienes que ganar, que el pueblo de Alianza te vino a alentar, porque eres la fiesta, eres carnaval. Vamos Alianza, vamos a campeonar. Vamos Alianza, vamos a campeonar. Vamos Alianza, vamos a campeonar. Y si eres hincha de Alianza, entonces quédate con nosotros. Noticias, opinión, pasión, historia. Todo lo que necesitas saber del más grande del fútbol peruano está en 1901 Radio Aliancista. Síguenos en Instagram, en TikTok, en Twitter y en YouTube. Y no olvides que 1901 no es un número, es historia. ¿Qué tal amigos de 1901 Radio Aliancista? Hoy en otro ciclo de entrevistas, un poco nos vamos a alejar del tema deportivo, del tema futbolístico y vamos a ir a la literatura, ¿no? Como saben, nosotros siempre tratamos de promover leer libros de Alianza, artículos de Alianza, la historia de Alianza como tal, porque consideramos importante y valiosísimo educar en aliancismo al hincha joven, pero también al hincha adulto, al hincha ya mayor, que por ahí ignora algunos detalles en la historia, en los 125 años de historia del más grande del fútbol peruano. Como saben, la semana pasada se cerró la Feria del Libro de Lima, una nueva edición de la feria, y dentro de la feria hemos podido encontrar mucha literatura aliancista, desde el libro de Tetracampeón hasta otros artículos dedicados al Club Alianza Lima, pero creo que la atención llegó con la propuesta del Club Alianza Lima como tal y este recuento de los 125 años de nuestro club a través de sus jugadores más representativos. Ya vamos a entrar al debate sobre diferencias entre jugadores representativos e ídolos. Y para ello vamos a conversar directamente con el editor general del libro de los 125 años de Alianza Lima, con El Comercio. Estamos con Daniel San Román, un gusto poder leerlo o conversar con usted, Daniel. Lo he leído muchos años en DT. Un gusto, Daniel, Desde un gusto mi hablar juventud. contigo. Gracias, me hace sentir muy mayor. Un gusto hablar contigo y con todos los oyentes y todos los aliancistas de un proyecto que en verdad ha sido muy largo
y ahora llego a la etapa de compartir un poco cómo fue el proceso. Eh, yo sentía que era muy importante hacer un libro de Alianza y estoy muy contento de los libros que han habido este año, el de Panfichi, el de Tres Campeones, el del Comercio, porque creo que, no sé si sonará bien, pero creo que en estos años que ganamos muchos títulos no escribimos tanto, ¿no? Ujú. Entonces, y ahora creo que estamos volviendo a tomar la posta de escribir. Creo que el aliancismo tiene mucho más que contar que otros clubes, sin desmerecer otros clubes, y creo que nos estamos tomando ahora el lugar que nos merecemos y celebro que en general en esta Feria Libre ha habido tanto libro de Alianza. Sí, en realidad el, el efecto ha sido grandioso. Mucha gente, yo pude acudir a la feria el día 26, Ujú, no, 27, a la feria, desde el 26 ya se estaba vendiendo el libro. Y la gente ujú. respondió, y yo, honestamente, como le comenté en Off the Record hace unos días, eh, es un libro que a mí me emociona. Me lleva a la niñez, a cómo me hice hincha de Alianza, a conocer mucho más de la historia. Yo creo que hay una recolección de datos, pero sobre todo, y es algo que muy personalmente destaco del comercio, un archivo fotográfico riquísimo, Mm. que creo que apoya mucho la, la edición del libro. ¿Desde cuándo empezó a gestarse esta idea de la publicación? El año pasado, cuando la primera vez que se me acerca a mí hablar del proyecto era en septiembre, es un libro que se gesta en septiembre del año pasado, pero entenderás que dadas las circunstancias que pasaron en el club, Ujú, habían momentos que habían cambios, no habían cambios. Este proyecto, la primera reunión que yo tengo, la tengo con Juan Carlos Terry, ¿te acuerdas que era jefe de prensa de Alianza? Y después estuvimos, lo agradezco en la presentación, estuvimos abrazados por él y de los Ríos del club, que era ujú, la persona que tiene los hinchas, pero después entró Carlos Urdiales, entonces fue un libro que estuvimos, te lo pongo así, estuvimos peleando el título clausura, jugando el playoff, perdiendo el playoff, y a Libertadores. Entonces, todo esto fue un momento muy emotivo, pero el libro se gesta en septiembre, donde tenemos la intención con el club. El club quería retomar algo como el libro de oro de ujú, los 100 años y quería hacer un segundo libro y empezaba el debate de qué hacer como libro. Y siendo muy honesto, cuando el club llegó con la propuesta, ellos tenían en la mente hacer un libro los 125 jugadores. Eh, a mí el comercio me da el proyecto, el comercio además, para el comercio era muy importante el tema fotográfico histórico, pero también es muy importante que la redacción del libro esté hecho por aliancistas, ujú, porque creo que era vital, ¿no? Entonces, y tú sabes que los hinchas van a buscar el archivo de quiénes son los que escriben los libros, entonces ujú, era importante que sean personas vinculadas al aliancismo y que se emanen esto. El diario ha escrito un libro de Cristal en una época, escrito por hinchas de Cristal, ha escrito el libro de la U, escrito por hinchas de la U, y hay una buena cantidad de hinchas de Alianza en la redacción. Yo ujú. escribo en el comercio que tengo 18 años, entonces sigo viendo proyectos editoriales con el comercio y me convocaron para el libro. Y cuando hablamos con el Club de los 125, nos pareció un reto porque no quisimos que las fotos ni el archivo fotográfico ponga la lista de jugadores. Ya cuando hemos hecho el libro, ha habido jugadores que han sido complicadísimos de recrear. O sea, em, Julio Rivero, la foto la buscamos hasta 2 días antes de empezar. Hemos estado trabajando de la mano con el equipo de historiadores del club, Mm. que fue un trabajo muy arduo porque ha habido debates por ejemplo, con el tema de Benítez. A Benítez yo lo tenía en todos los artículos periodísticos, en todos los archivos periodísticos, en la revista El Gráfico, en todo lo tenía el apellido con Z, y el club me decía que era con S, y me mandaban pruebas, yo les mandaba contrapruebas, y fue un debate muy grande, y 2 días antes de cerrar me mandaron la ficha RENIEC del Conejo Benítez, que era con S, y tuve que cambiar todo. Entonces, ese ha sido hasta el punto de la obsesión del dato con el club. Por momentos sentíamos que eran peleas larguísimas, pero al final entendíamos que era un proyecto histórico. Entonces el proyecto nace con 125 jugadores. O sea, eso sí es importante. En el Ujú. camino, tal vez empezó a mutar en un momento, pero siempre al final se definió que queremos hacer un libro de 125 jugadores. No sé si vale la frase, pero yo lo veo como un bonus track del libro de oro. Mm, Y para mí el libro de oro es fantástico. O sea, llegué a tener las dos ediciones, ¿no? mm, La original
y luego la versión actualizada con el título en Cusco en el centenario. Sí. Hay referencias a jugadores, a ídolos, pero contaditos por décadas. Ujú. Lo que encuentro en el libro de los 125 años son nombres que en realidad el hincha Alianza o no conocía, Sí. o el trabajo de investigación ha sido memorable. Por ejemplo, Narciso León, Ujú. del equipo de oro. Ujú. Teníamos a Juan Puente. O sea, ¿cómo ha sido desde ustedes este trabajo de investigación, de dar con jugadores que el hincha común y corriente no tiene en su biblioteca o en su conocimiento? Yo tengo 49 años, cumplo este año, yo soy del 77. Entonces yo tengo el conocimiento, yo el título de 77, 78 los viví cronológicamente, pero no recuerdo nada. Ujú. Entonces yo fui de esa generación que no fue campeón hasta el 97. Soy la generación que lloró el Fokker del 87. Y me sé los jugadores de Alianza antiguos por el Vals, ¿no? Ujú, sí. ¿No? Entonces, cuando llega la lista, nosotros lo primero que hicimos fue, el primer debate que hubo muy fuerte con el club fue, ok, ¿quién determina la lista? Porque Ujú, íbamos a entrar un momento de el hinche decir por qué este y por qué no otro. Entonces, y era un debate que nosotros dijimos, miren, nosotros vamos a dejar que el club mencione quiénes son los jugadores, ¿no? Dijimos al club, damos a ustedes la potestad. Nosotros sobre esta lista que ustedes hagan, vamos a escribir el libro. Y el club tuvo tres criterios, que podemos debatirlos si son correctos o no, pero me parecían bastante válidos. El primer criterio era en la presencia relevante y la contribución en el palmarés del club, es decir, jugadores que hayan ganado títulos, ¿no? ujú. Y que hayan tenido participaciones internacionales destacadas, momentos significativos, o sea, jugadores con títulos. Claro. Ahora, han habido años que no han habido títulos, con lo cual hubiéramos tenido que descartar jugadores. Entonces, el segundo criterio fue la identificación con Alianza, ¿no? Más allá del Ujú, resultado que haya tenido, el vínculo con el futbolista, los valores. Y entonces era importante para nosotros este tema de los valores que haya tenido y lo que dejó en la cultura. Y el tercero fue el arraigo popular con la comunidad, que me parece que es muy subjetivo, ujú, pero que sí te lleva a un lugar. Entonces, la combinación de las tres agregados nos parecía que hacía esta lista de 127, 125. Era ujú. complicado porque como eran 125 perfiles, dijimos, ok, no todos pueden tener la misma extensión. Entonces se crearon tres tipos de perfiles. Un perfil de 4 páginas para figuras insignes, ¿no? Ahí está Ujú. Cubillas, está Waldir, está César. Cueto, Ujú. está El patrón. está el patrón, está en Alejandro Villanueva. Ujú, Entonces, después hicimos perfiles de 2 y perfiles de 1 página. Entonces, el gran reto que teníamos era primero, cuando teníamos la lista, recopilar la información, mucho archivo del comercio, mucha nota de la época, viendo muchos videos de YouTube, muchos material de YouTube, mucho material de blogs, comprobando con el comercio, y luego cuando teníamos una versión consolidada, le mandamos el perfil al club. Y el club a veces nos reventaba. Decía, este dato no es comprobable. Este dato no se puede. Entonces, a nosotros nos da un poco de ansiedad, pero decíamos, bueno, ok, hay que asumir. Creo que el trabajo de esto era como aliancistas entender lo que se estaba haciendo y renunciar un poco al ego. Porque era ujú, avanzar una nota y después el equipo de historiadores te decía no era comprobado. Entonces ujú, se tuvo mucho cuidado con eso. Y lo que quisimos a manera editorial era que, como eran 125 perfiles, queríamos que tengan un estilo los perfiles que parezcan estas fábulas épicas donde hay un mismo estilo. No queremos que parezcan ujú, 125 textos diferentes que parecían trabajados por diferentes personas. Por ujú, lo tanto, si nos damos cuenta, los perfiles de 4 páginas tienen un estilo más épico, los estilos de 2 páginas tienen un estilo más histórico y los de 1 página tienen un estilo más literario. Entonces, se ujú, preocupó que cada tipo de perfiles sea diferente para que cuando el lector lea todo no se canse. Entonces, ujú, fue un trabajo que dijimos, ok, vamos a darle a cada jugador un tipo de peso según la importancia que tienen por el club. Entonces ujú, vamos a encontrar perfiles de 4, 3, perfiles de 4, 2, 1, y cada estilo hacer que tienen este inicio generalmente regular y que termina de la misma forma porque queríamos darle este sentido de épica, estos libros ujú, históricos de épica, ¿no? Y con la foto fue muy complicado porque el comercio, tenemos años de historias de archivo y nos faltaban fotos y lo que era importante para nosotros era encontrar la foto original del diario. Entonces a veces nos llegó una foto por digital, pero en estos tiempos de IA, Daniel, te puede llegar cualquier foto. Entonces tenemos que comprobar que la foto haya sido publicada y tener el original.
Entonces, si tú claro. ves la última página, de las últimas dos páginas, salen todos los créditos de las fotos. Y hay fotos de la colección Panfichi, hay fotos de muchas personas que nos han dado, pero lo que podemos asegurar es que todas las fotos que están son reales. Entonces, Sí, a veces decíamos con el club, oye, ¿se podría conseguir una mejor foto de este? Sí, se podría, pero no podemos garantizar la originalidad de la foto. Entonces, el libro tiene un cuidado de que las fotos sean originales de la época. No hay ninguna foto trabajada con IA. Es más, no hay ninguna foto. Si tú ves la foto que digo, la foto que sufrimos, la de la de Julio Rivero, que está en la página 25, es una ujú, foto que visualmente tal vez no es muy buena, pero es la única foto que tenemos de Julio Rivero, que fue uno de los fundadores del club. Entonces, era complicada conseguir la foto, pero sí ujú, tuvimos un cuidado del material histórico, porque queríamos que este sea un libro de historia, que la gente pueda remembrarlo y que tenga un valor sí, fotográfico. Y entonces, la foto tú la ves, no es ujú. una gran foto. Decían, oye, pero puede haber mejor foto. Entonces, lo que dijimos es, no tenemos una mejor foto que garantice que era el jugador. Entonces son fotos publicadas en el diario todas. Sí, bueno, perdón, estoy con el libro abierto, así que doy fe de ello. Y la verdad son las fotos de la época, incluso la foto de la portada es de la colección del Mago, Sí, de Don sí, Juan sí, Valdivieso sí. y Padilla. Entonces, la foto de Cochoy es A mí, muy, tú muy sabes que buena. uno de los grandes, o sea, yo me jacto de ser aliancista, Ujú, de años y toda la historia. Yo de Cochoy no sabía mucho. O sea, sabía, pero no sabía tanto de Cochoy. Y en ujú. la carátula sale Cochoy a costo de Banguera. Claro, El medio, ¿no? Pero Cochoy me parece un personaje hermoso porque primero es un personaje, es el jugador con más títulos en la historia del club. tal cual. Tiene 8 títulos. Eh, digamos, en la época él es de la primera generación de los chinos nacidos en Perú, con Ujú, toda la marginación que la colonia china significaba en el Perú. ujú, Luego es técnico del club, llega a ser presidente del club. En su papel era un panadero que él maneja la panadería, vende la panadería, hace un negocio de taxis y muere por una negligencia médica en una posta. Nada más peruano que morir por una negligencia médica en un seguro. Entonces, me parecía que la historia de Cochoy como un referente, me parece que es uno de los grandes serios olvidados del club, pero no por el club, sino por la historia misma, porque no quiero ser mala onda. Cuando tu historia es de 100 años, no es tan complicado. Cuando tu historia es 125 años, van a haber figuras que por el mismo periodismo, por la historia, se van a perder. Entonces creo que Cochoy es uno de los grandes símbolos del club que no han sido entendidos en la magnitud de un jugador que tiene 8 títulos, y que jugó en las grandes épocas, que además que fue una de las figuras y que en su momento fue alguien importantísimo para la colonia china y para la unión del país. Y creo que en esto que hablamos del aliancismo, de la unión de razas, de la unión de cultura, de la unión de creencias, creo que Uchoy simboliza exactamente lo que es el aliancismo. tal cual, tal cual. Y enhorabuena por su hija que estuvo presente en Lima en la presentación de Tetracampeón. Sí. Y acá es donde iba mi siguiente pregunta. Eh, Muy aparte del equipo periodístico que hay en el comercio, se apeló también a- al trabajo de investigación. Justo ven los créditos, está Frei Vivar, Ujú, que lo ubico, me parece, del blog íntimo, ujú, y está Marco Paredes, ujú, de la Asociación Cultural Alejandro Villanueva. ujú. ¿Cómo ha sido este proceso de también sumar a hinchas eh, que no solamente son hinchas de yo voy el domingo al estadio, aliento y listo, acá termina mi hinchaje, sino son hinchas que van más allá de un club deportivo, sino van para la historia, para que estos años anteriores de los 30 de los 40, no se queden en el olvido y sigan vivos entre nosotros los hinchas. Nosotros, cuando dan la lista de los jugadores, hacemos una investigación periodística, hacemos la redacción, la búsqueda de fotos, y luego se levantó al club todos los perfiles. Eli de los Ríos trabajó con el equipo de historiadores del club, que son todos los que tú has mencionado. O sea, de verdad, Eduardo Salcedo, Rubén Ravelo, Roberto Barreto, Frei Vivar, estuvo también Víctor Vich, Marco Paredes, y se les mandaba el material y ellos, yo no sé en qué orden lo han revisado. Yo lo que tenía era después el feedback del club sobre la revisión de Ujú, este equipo. Y me ujú. decían, este dato no es comprobable, esto sí puede ser, esto no puede ser. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, hemos recibido feedback de todos los perfiles. Han habido perfiles cuando habían feedback que nosotros hemos dicho, mira, yo tengo la prueba en el diario porque me decían, no es comprobable esta cifra de goles. Nosotros decimos, no, nosotros sí la podemos comprobar.
pero ellos han visto todos los perfiles de la publicación, han hecho correcciones. En algunas correcciones hemos debatido, eh, pero básicamente el club lo que nos ha hecho ha visto todos los perfiles y el libro no salió sin la aprobación del club. Y esto, y los nombres que te has mencionado, y esto ya es una pregunta de hincha a hincha, Ujú. nos permite también descubrir que el trabajo que dejó Armando Levó está en buenas manos. El archivo fotográfico de Levo está en el club. Justamente Ujú, cuando nosotros estábamos ya en el cierre, llegó el archivo fotográfico de Levo al club. Vi unas publicaciones además que lo había sido adquirido. ujú, Eh, Creo que hay un equipo de historiadores comprometido, apasionado, y creo que todos queríamos sacar un libro histórico. Entonces, ¿cómo te lo voy a comentar? Cuando uno hace un libro, ujú, tiene mucho de uno. ujú, Si hablas como Harry Potter, hay un Horcrux en cada cosa que uno hace. Y hay un ujú, apasionamiento y una parte de cada uno. Y cuando los historiadores entraron al club, al inicio uno podía tomar como personal algunas críticas, pero al final nos dimos cuenta que todos éramos un grupo de hinchas que queríamos hacer la mejor obra histórica del club. Entonces creo que lo que ha habido acá es un desprendimiento del club y de las redacciones y de todos para poder sacar un libro que en verdad digamos, mira, pueden haber cosas históricas que mejorar, pero creo que el valor es que hay un inicio, un punto de partida histórico generado con el club. Entonces, todas estas personas que están vinculadas con el libro son amantes del club y historiadores, pero sobre todo son hinchas. Y que ujú. nuevamente yo creo que era vital que hayan hinchas. O sea, creo que lo que diferencia hay momentos de estos proyectos que son muy largos que ya simplemente tienes que apelar al corazón. Y Ujú. creo que en este libro teníamos las ganas de hacer algo histórico y por eso yo cada vez que he podido he agradecido en la presentación del libro, he agradecido siempre al club, a los historiadores del club. ¿Cuál ha sido el debate, si vale la pregunta, ¿no? El debate más tenso eh, con el club, con los historiadores, para en el trabajo del libro. ¿Cuál fue el El personaje, punto el más personaje fue el de complicado? Benítez. El de Benítez para mí Con fue él. muy largo. El de Benítez fue muy largo porque yo tenía la seguridad que Benítez era con Z, lo tenía en Ujú, todos lados, tenía la carátula del gráfico, tenía notas de España, tenía toda la seguridad y ellos me insistían que era con ese. Me mandaron una ficha de cuando Benítez un salvoconducto, cuando Benítez fue a Brasil y salía Benítez con ese, pero decía, pero eso no prueba nada. Y 3 días antes del cierre me mandan la ficha RENIEC de Benítez con ese. Tú dirás, ¿cuál es el problema? Que habían como 37 menciones de Benítez en el libro. ujú, Y había que cambiar todos los Benítez del libro, buscar ujú, todos los Benítez del libro. Y fue un tema que dijimos, bueno, no hay más que hacer. Pero fue un debate de idas y venidas como de un mes. O sea, en el mes que estábamos cerrando venía el tema y yo estaba seguro que era con Z. Lo tenía en todos lados con Z. Pero la ficha RENIEC era para mí discutible. Entonces es cuando dijimos, "No, ya, listo". Entonces dijimos, bueno, y tuvimos que cambiar todos los Benítez del libro. O sea, sí fue para mí, eso fue un cambio, porque se te podía escapar un Benítez. Ya estamos en la parte de diseño del libro, ¿no? ujú. Ese fue un tema de debate. Después, en algunas fotos, en algunos pero bien, o sea, creo que al final también los cierres son agolpados, entonces ellos mandaban los feedbacks, nosotros tenemos que responder rápido, pero estamos muy contentos con el trabajo. O sea, creo que es como una guía, ¿no? Creo que lo otro que era importante es, no creo que se haya hecho un libro similar en el Perú de No. jugadores, ¿no? Entonces creo que pocos clubes pueden pararse y decir, yo tengo 118 jugadores, que como tú decías al inicio, tal vez no todos son ídolos, pero creo que cuando tú lees los perfiles, todos representan algo de la historia aliancista, ¿no? Porque no todos pueden ganar, no todos pueden golear, no Ujú. todos pueden ser campeones. Porque tú me decías, ¿no? Perdón, usted me decía, ¿no? No, El- dime tú nomás. hay jugadores que no han ganado títulos. Sí. Por ejemplo, o sea, no me gusta mencionarlo, pero en el libro Yo te menciono uno, yo te menciono uno. está Eh, Salomón, Está Salomón, está Valencia, Wilmar Valencia. Wilmar, Cuando yo, que cuando yo voy a mi primer partido de Alianza, mi tío me lleva en el año 87. En ujú, el año 84 me lleva a ver en Alianza Lima contra Sport Pilsen al Matute un 1 de noviembre, que Alianza gana el 11-0. 2-0. Y el segundo gol lo mete Wilmar Valencia. Ujú, Curioso, ¿no? Wilmar Valencia. Y a mí me dio mucho gusto de escribir de Wilmar,
pero hay épocas que Alianza no ganó títulos, pero creo que Wilmer representó en su momento algo para los aliancistas. O sea, mi Sí, generación, sí. o sea, Wilmer para mí era algo. O sea, y te puedo decir que no está el loco Enrique de mi generación, que jugó 2 temporadas, o puedo decirte que no está Susoni, y podemos poner en debate, pero, por ejemplo, a mí Wilmer Valencia me parece que representó este, para mi generación. Ojo, acuérdate, Wilmer no sube el Fokker. Wilmer tiene un historial aliancista. Porque Entonces, el libro te permite el debate, ¿no? Decir, eh, sí, faltó este, faltó el otro. Por ejemplo, a ver, yo soy hincha Alianza desde el 93, ujú, ¿no? Desde el subtítulo de Ante Cristal, ujú. por culpa de Waldir Sáenz. Y se lo dije en un momento, en una entrevista, y Waldir se sonrojó. Pero yo dije, no, acá también puede ser Loco Enrique. El Loco Enrique estuvo apenas Sí, un año, pero lo que hizo el Loco Enrique, o sea, está Martel, está Fernando Martel, que estuvo un año. pudo haber estado Rorro Pérez. El clausura de Uh, Rorro Pérez sí, sí, fue brillante. Pero está Salomón, sí. está también jugadores que lamentablemente no ganaron un título, pero que hicieron en poco tiempo, aportaron un grano de arena a la historia de Alianza. Está Paolo, Sí, ¿no? está Claudio, que Está Claudio, si te das Claudio. cuenta, Claudio viene de Pesquero, juega una temporada, pero por ejemplo, hay jugadores como por ejemplo Forsyth, ¿ya? Forsyth es un jugador que Forsyth creo que envejeció mal, ¿no? Ajá. Porque Forsyth se volvió político, ¿no? Sí. Entonces, pero cuando uno hace el perfil de Forsyth y te das cuenta de la cantidad de títulos que tiene Forsyth, Forsyth debería estar en la historia. O sea, Sí. Forsyth tiene, pero déjame acá revisarlo, Forsyth tiene 4 títulos. Juega el 2001, del 2003 al 2004, 2005, 2007, 2008, 2016. Tiene 4 títulos. Claro, uno se olvida claro, con todo el tema de farándula, con todo. Ujú. Pero Forsyth es un arquero que ha tenido muchos títulos. Entonces, creo que también este libro te ayuda a darte cuenta con el tiempo que hay jugadores. Por ejemplo, Leao Butrón. La salida de Leao Butrón podemos debatir todos si salió bien o salió mal. Ujú. Pero yo creo que hay un título de Leao que todos los hinchas sabemos que se lo debemos. O El sea, 17 ¿no? Y se es lo de Leo Butrón. debemos. El 17 es de Butrón. Entonces yo creo que Marcial Salazar, o sea, un jugador, tuvo un título en el 97. Entonces, hay jugadores que yo creo que, por ejemplo, el de Flavio. Flavio era un jugador que me parece raro que Flavio esté en un libro de Alianza. Es raro, Pero ¿no? Flavio te da el título del 4 y del 6. Es Y te mete raro. el golazo en Matute, de la definición. Está Churliza. Está Churliza. Está Churliza. O sea, llegó después de ser tricampeón con el clásico rival. Está Juan Carlos Basalar, me parece. Con Basalar tuvimos un momento que estuvimos debatiendo. Ujú, eh, Porque cuando hacíamos la historia de Basalar, no se debatía la presencia de Basalar, pero cuando yo hice el texto de Basalar, me decían que hacía mucha mención a la huella Cienciano. Decía, pero es ujú, que no hay forma de escribir la historia de Basalar sin hablar de la huella Cienciano. ujú. O sea, no había una forma de. O sea, no, estos jugadores tú no puedes desprender el linaje. No se puede, porque, opinión muy personal, el aporte de Basalar en el 97 y el 2001 fue para mí gigante. O sea, Ese mediocampo no avanzaba sin Basalar. era esa piedrita que faltaba en el medio campo. Sí. No, sencillamente. Hasta No, llegar y al sabes, final. Ujú. un tema que no es menor, y además era un ejemplo de profesionalismo y seriedad en una Claro, época donde el club necesitaba esos ejemplos en la cancha. claro. Entonces, por ejemplo, Hernán Barco, sí, ok, le damos los títulos, pero Hernán llega al club en un momento donde el club necesitaba seriedad y Ujú. resultado. Entonces, creo que hay jugadores que más de los títulos te marcaron, y creo que ahí vas a Wilmar. O sea, Wilmar te da esos. Entonces, hay personajes que, por ejemplo, no tienen títulos, pero sí creo que te dan esa posibilidad de poder hablar de estas épocas, ¿no? O sea, eh, no, de Wilmar Valencia, Lima. Paolo no tiene títulos. Mira, nosotros somos noventeros. Ujú. Bueno, de verdad, recordamos mucho el tema de los noventas. Y también, yo creo que el libro hace mucha justicia, y lo digo muy honestamente, hace mucha justicia con esos héroes, no voy a decir olvidados, pero que no tuvieron eh, la pantalla que merecía en ese momento, como el Muralla Ruiz. Claro, O sea, yo de chiquito quería jugar como Frank Ruiz, por ejemplo, sí. como el Churre. O sea,
El Churre jugó solamente en Alianza, pero siento que le faltó ese reconocimiento que un jugador como él realmente merecía. Está el Churre, está Frank Ruiz, el Gato Basombrío, lateral derecho en el año 97. Entonces, me parece que el libro rinde homenaje a esos jugadores que estuvieron un poquito, no relegados, pero también trabajaron de atrás en una década complicada para nosotros, como fue los 90, pero que el 97 nos hicieron, creo que la infancia más feliz de todas. Y además, hay jugadores como por ejemplo Rocinaldo López, Ujú. hasta antes de Barcos había sido goleador extranjero del club. Claro. Entonces, Rocinaldo López, o sea, nadie escucha a Rocinaldo López, o todo el mundo habla del Fokker, pero ok, pero está Carranza Farfán, Ujú, está José Casanova, está Tomás Farfán, Pechito Farfán, está Carlos Bustamante. Jugadores que, claro, siempre nos hemos llevado con Escobar, Caico y Tomasini. Son los tres que nos hemos ujú. llevado por Tomasini por lo que se cuenta en la anécdota, Caico porque era más antiguo y Escobar porque era el insigne de la época. Pero hay jugadores que si tú lo restringes solo a la época de títulos, terminan olvidados. Y creo que en esos años, por ejemplo, para ti o para mí, ese era Alianza. Yo decía la vez Ujú, pasada, es muy fácil ser hincha de un equipo cuando gana siempre. Es muy fácil mantener la fe cuando uno ve los goles. Es muy fácil levantar el puño cuando se generan títulos y cuando se da la vuelta. Pero mm, mi generación tuvo que esperar 20 años para ver un título. Y hay que ser elecista ahí, ¿no? Y por eso exacto. el aprecio para el Boys, el aprecio para el Boot, el aprecio para esos clubes que digamos que siguen siendo hinchas. Entonces, esa es la generación que nosotros nos hizo aliancistas. Ahora, ya para irnos despidiendo, un par de cortitas. Dentro de la feria, para Ujú. ustedes, ¿qué significó el día de la presentación del libro, tener ahí a Juan de la Vega, a Manuel Grimaldo, viéndose ellos Sí. en el libro? Para ustedes, esa escena que representó. Yo, 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 yo en ese momento todo pasó tan rápido que los vi, los saludé brevemente porque estaban además muy abrumados, Ujú, pero después vi el video cuando les preguntan sobre qué se sentían ver en las páginas ellos. ujú, Y hablaban de sentirse reconocidos, ¿no? Y creo que es lo que tú dijiste al inicio, Daniel, que un club tan antiguo como el nuestro, hay muchas cosas que se han perdido en la historia porque la historia es breve, ujú, porque no hay tanta producción. Y estos son jugadores que sangraron el aliancismo. Son jugadores que marcaron esta raza. Entonces, verse después de años reconocidos, yo creo que es parte del legado que tenemos que reconocer como institución, ¿no? Creo que muchos hablan de estilos de juego, ¿no? De cómo juega un equipo, cómo el otro. Yo creo que en el club tenemos que hablar de legado e historia. Y ujú, verlos a ellos creo que era la evidencia de eso, ¿no? De darle a su lugar y en ellos representar a un montón de jugadores, ¿no? Que no están, ¿no? Y creo que es importante porque la única forma de no olvidar a los ídolos es recordándolos y la mejor forma de recordándolos es leyéndolos o viendo qué hicieron, ¿no? ujú. Y darte cuenta que cuando tú ves a estos 11 jugadores con una camiseta en la cancha, es la misma camiseta que usaron hace 125 años un montón de chicos. Entonces, creo que esto le da cara al recuerdo, ¿no? Es muy fácil Ujú, hablar por ejemplo, a mí yo me he quedado con muchas ganas de hacer un libro de Cochoy porque me parece que hay una historia que contar con él. Creo que hay otros ídolos de otros equipos que se escriben sendos libros muy merecidos, ojo, ujú. muy merecidos, pero creo que Cochoy tiene una historia para contar de varios tomos, o sea, y me parece que da la historia. Sí, yo creo y ampliando un poco el panorama, la literatura deportiva en el Perú necesita de estos libros, y no solamente Alianza, bien por Universitario, bien por Cristal. Yo fui alumno de un colega suyo de DT, que es hincha universitario, ya debe imaginarse quién es, pero él me decía lo mismo, o sea, hace falta mucha literatura deportiva peruana, ¿no? El anteaño pasado tocó ver la Feria del Libro, coincidió con el centenario del clásico rival, y un sinfín de literatura de ellos. Yo creo Ujú. que en el caso de Alianza hay la oportunidad de hacerlo. Se nos viene, dentro de poco, los 25 años del centenario. Sí. El próximo año se nos vienen los 30 años del título del 97, y así, la historia va a seguir escribiéndose, va a seguir escribiéndose. Hay libros dedicados a César, hay libros de Teófilo, pero necesitamos también libros de la época de oro.
del Club Alianza Sí. Lima, ¿no? Como tetracampeón es uno de ellos, también lo estoy leyendo. Y es importante, como mencionaba Daniel hace un rato, resaltar y destacar a los jugadores como Cochoy, como Conejo Benítez, como Wilmar, como Muralla Ruiz, porque también forman parte de la historia de Alianza y están dentro de estos 125 nombres que precisamente, como dicen, ¿no? Son íntimos y eternos. Yo creo que con lo que tú dices, el título, el tetra del 34 hace que nos constantemente estemos tratando de mostrar la originalidad del 34, no 34. Para mí no hay duda que el título es aliancista, pero más allá del título, fue una generación maravillosa la que consiguió el tetracampeonato. O sea, olvídate del 34. Esa generación fue maravillosa. O sea, los que fueron campeones del 31, el 32 y el 33, es una generación maravillosa en la cual no se ha escrito mucho. Y creo que este año con Tetracampeones y con el libro de, de los 125 perfiles, logramos un poco revivir esa historia, ¿no? Creo que logramos poner en su lugar a los jugadores. Listo, Daniel. De nuestra parte, felicitarlos. Creo que ha sido un trabajo, como decían, ¿no? De septiembre del año pasado, un trabajo maratónico. Eh, no voy a decir faltan nombres ni sobran nombres. Yo creo que están los que están. Mm. La historia va a juzgar. Vendrán otros 125 años más de Alianza, vendrán más nombres. Eh, yo creo que la historia de Alianza es tan rica que merecemos en el futuro seguir escribiendo esta historia y que vengan más jugadores Ujú. para hacer grande más de lo que es la historia de Alianza Lima. Así que muy agradecido por la entrevista, Daniel. Ojalá no sea la última vez No, feliz. y que se vengan más libros aliancistas para que el hincha se eduque en aliancismo, que al final creo que es el objetivo de la comunidad blanquiazul. Muchas gracias por todo y qué bueno saber que hay gente que quiere más jugadores de 125 porque, ¿sabes qué? Eso demuestra que somos un club grande. O sea, Ujú. que tengamos en duda que faltaban más es porque tenemos muchos. Y hemos podido escribir 150 jugadores. Creo que la historia nos da. Bueno, tenemos 25 años 25 años más Para meter más jugadores. para tener más jugadores y así la producción siga creciendo, porque, como digo, es un bonus track del Libro de Oro. Creo que el Libro de Oro, en su momento, en ese año, para nosotros fue la Biblia, para el hincha Alianza. No se molestan los creyentes, pero para nosotros fue el inicio y este libro de acá, puedo presumirlo, eh, nos ayuda mucho más a conocer nuestra historia y a valorar a quienes hicieron grande al Club Alianza Lima. Así que muchas gracias, Daniel, por la oportunidad y por la conversación que hemos Muchas tenido. gracias. Saludos a todos. Cuídense mucho. Arriba Alianza toda la vida. Arriba Alianza, toditita la vida y nos despedimos. Gracias por vernos. Compartan la entrevista, dejen su like y nos vemos en una próxima oportunidad. No veo la hora que juegue, quiero estar contigo. Esta pinchada que te viene a alentar, como siempre lo hicimos. Estamos en el mismo lugar, siempre convencidos que estando en la mala te seguimos igual, porque te juramos nunca abandonar. En la tribuna de siempre, mis hijos van a dejar la garganta alentando conmigo. Alianza, te prometo que siempre voy a estar a tu lado, dejando cualquier cosa de lado para salir campeón. Muchos dicen que soy delincuente o que ando drogado. Que se vayan todos a la mierda, tuyo en mi corazón. Y con orgullo llevo en el pecho siempre la azul y blanca.
Esto que llevo es una enfermedad, no se cura con nada. Por fin toda la sociedad va a tener que entender que se me alianza es lo más lindo que hay y que este amor nunca se va a terminar. Todos nuestros hijos ya no saben qué hacer, que somos los más grandes, no lo pueden creer. Alianza, te prometo que siempre voy a estar a tu lado, dejando cualquier cosa de lado para salir campeón. Muchos dicen que soy delincuente o que ando drogado, que se vayan todos a la mierda, tuyo en mi corazón. Como todos los años se renueva